Me llamo Esperanza Méndez Hernández y tengo 71 años. Nunca pensé que escribiría estas palabras, pero a mi edad he aprendido que la vida te puede sorprender de las maneras más crueles. Hoy quiero contarles lo que me pasó en el Banco Azteca de la colonia San Rafael, aquí en la Ciudad de México, un martes 27 de febrero, que cambió para siempre la forma en que veo a mi único hijo. Eran las 10:30 de la mañana cuando llegué al banco. El cielo estaba gris, como siempre en febrero, y el aire frío me calaba hasta los huesos, a pesar del rebozo de lana que me había tejido mi comadre Dolores años atrás. Mis piernas ya no son las mismas de antes. La artritis me tiene torcidos los dedos, y cada paso me duele como si caminara sobre vidrios rotos. Pero tenía que ir al banco. Mi pensión había llegado y necesitaba retirar dinero para los medicamentos de la presión y para comprar algo de comida. La fila estaba larga, como siempre. Había unas 20 personas delante de mí, entre señoras con niños chiquitos, trabajadores de la construcción con sus camisas manchadas de cemento y estudiantes que no dejaban de ver sus teléfonos. Me recargué contra la pared y comencé esa espera que ya conocía de memoria. 1 hora, tal vez 2. A los 71 años, el tiempo toma un significado diferente. Ya no tienes prisa por nada, porque sabes que cada día puede ser el último. Fue entonces cuando lo vi entrar. Alejandro, mi hijo, mi único hijo. Vestía un traje gris que yo mismo le había comprado hace 3 años cuando consiguió ese trabajo en la empresa de seguros. Se veía bien, próspero, con su cabello peinado hacia atrás y sus zapatos brillantes. Mi corazón se aceleró como siempre que lo veía. Hacía 2 semanas que no sabía nada de él, desde que le pedí prestados 500 pesos para el predial de la casa. ¡Alejandro!, grité desde mi lugar en la fila, levantando la mano temblorosa para que me viera. Él volteó y por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. No fue alegría, no fue sorpresa, fue molestia. Una molestia profunda y cruel, que me atravesó el pecho como una daga. Caminó hacia mí con pasos pesados, como si cada metro que se acercaba le costara un esfuerzo enorme. «¿Qué haces aquí, mamá?», me preguntó en voz baja, pero su tono tenía algo que nunca había escuchado antes, algo frío y despiadado. «Vine por mi pensión, mijo. Ya sabes que es martes de cobro», le respondí tratando de sonreír a pesar de que algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. «¿Tu pensión?», se rió, pero no fue una risa de alegría. Fue una risa amarga, llena de desprecio. «¿Y para qué la quieres? ¿Para seguir desperdiciando dinero en esas medicinas que no sirven para nada?». Las palabras me golpearon como puñetazos en el estómago. La gente alrededor comenzó a voltear a vernos. Una señora mayor que estaba delante de mí me miró con lástima. Un joven con uniforme de mesero sacó su teléfono y comenzó a grabar discretamente. Pero yo no me di cuenta de eso en ese momento. Solo podía ver los ojos de mi hijo. Esos ojos que una vez me miraron con amor, ahora llenos de un odio que no entendía. «Alejandro, por favor, no hables así», le supliqué en voz baja. «La gente nos está viendo». «¿Y qué si nos ven?», gritó, y su voz resonó por todo el banco. «¿Qué van a ver? ¿Una vieja inútil que no sabe cuándo morirse y dejar de ser una carga?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo el banco se quedó callado. Los cajeros dejaron de teclear. Los guardias voltearon hacia nosotros. Mi mundo se desplomó en ese momento. 71 años de vida, 43 años criando a ese hombre, que ahora me veía como si fuera basura en la calle. «Mijo, por favor», murmuré, y sentí que las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas arrugadas. «No me hables así, soy tu mamá». Fue entonces cuando lo hizo. Lo que nunca podré olvidar. Se acercó a mí, su cara a centímetros de la mía, y susurró con una voz tan llena de veneno que me hizo temblar de pies a cabeza. «Tú no mereces nada, nada. ¿Me oyes? Debería darte vergüenza seguir viva, siendo una carga para todo el mundo». Y se fue. Así nada más. Me dejó ahí, temblando en esa fila, con el corazón destrozado y la dignidad pisoteada frente a decenas de personas. Me dejó sintiéndome como la mujer más pequeña y miserable del mundo. Pero había algo que yo no sabía en ese momento. El guardia de seguridad, un hombre joven llamado Francisco, había grabado todo con su teléfono. Y esa grabación iba a cambiar mi vida de maneras que jamás imaginé. No sé cómo logré quedarme en esa fila después de lo que pasó. Las piernas me temblaban tanto que tuve que recargarme contra la pared para no caerme.
Sentía las miradas de todas las personas clavadas en mí como agujas. Algunos susurraban entre ellos, otros me veían con lástima, y unos cuantos habían sacado sus teléfonos para grabar lo que había pasado. Una señora mayor, como de mi edad, se acercó desde su lugar en la fila y me puso la mano en el hombro. «¿Está usted bien, señora?», me preguntó con voz suave. No pude responderle. Si abría la boca sabía que me iba a poner a llorar como una niña chiquita delante de todo el mundo. Solo asentí con la cabeza y traté de secarme las lágrimas con el pañuelo que siempre cargo en la bolsa del mandado. El guardia de seguridad, un muchacho moreno como de 30 años, se me acercó también. Tenía una cara bondadosa, de esas que te dan confianza. Su uniforme estaba impecable y llevaba una placa que decía Francisco Herrera. «Señora, ¿necesita que llamemos a alguien?», me preguntó con respeto. «No, mijo, gracias», logré decir con voz quebrada. «Solo necesito hacer mi trámite e irme a mi casa». Francisco me miró con una expresión que no supe interpretar en ese momento. Ahora sé que era indignación. Indignación y coraje por lo que había presenciado. Pero en ese momento yo solo quería desaparecer, volverme invisible, como si nunca hubiera existido. La fila avanzó lentamente. Cada paso que daba me dolía más que el anterior. No solo por la artritis, sino por algo mucho más profundo. Por primera vez en mis 71 años de vida, me sentía completamente sola en el mundo. Mi único hijo, el niño que había cargado en mis brazos por noches enteras cuando tenía fiebre. El adolescente al que le había cosido uniformes hasta altas horas para que pudiera ir a la escuela. El hombre al que había apoyado en cada decisión importante de su vida. Me había tratado como si fuera menos que nada. Cuando finalmente llegué al cajero, una muchacha joven con cara amable me atendió. Se llamaba Patricia, según su gafete. «Buenos días, señora. ¿En qué la puedo ayudar?», me preguntó. «Quiero retirar dinero de mi pensión, por favor», le dije entregándole mi tarjeta con manos temblorosas. «Claro, señora. ¿Cuánto necesita retirar?». «2.000 pesos», respondí. Era todo lo que tenía hasta el próximo mes. Patricia procesó mi solicitud, pero noté que me miraba con una expresión extraña. Después supe que ella también había visto lo que pasó con mi hijo. Toda la sucursal había sido testigo de mi humillación. «Aquí tiene su dinero, señora», me dijo entregándome los billetes. «Y señora», agregó en voz baja, «ese joven no tenía derecho a hablarle así. Usted merece respeto». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Le agradecí y guardé el dinero en mi bolsa. Cuando me di la vuelta para irme, Francisco, el guardia, me interceptó cerca de la salida. «Señora, disculpe», me dijo, «¿podría hablar con usted un momento?». Pensé que había hecho algo malo, que tal vez había causado algún problema con el escándalo que había hecho mi hijo. Pero Francisco me llevó a un rincón apartado y me habló en voz baja. «Señora, yo grabé todo lo que pasó», me dijo. «Lo que le hizo ese señor estuvo muy mal, y quiero que sepa que tengo el video como evidencia». «¿Para qué?», le pregunté, sin entender. «Porque nadie tiene derecho a tratar así a una persona mayor. Nadie, y menos un hijo a su madre. Lo que él hizo es violencia familiar, señora. Es un delito. Violencia familiar». Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de iglesia. Nunca había pensado en lo que había pasado en esos términos. Para mí, Alejandro solo había tenido un mal día. Tal vez estaba estresado por el trabajo. Siempre había encontrado excusas para sus malos tratos, para sus gritos, para su indiferencia. «Mijo, él es mi hijo», le dije a Francisco. «Los hijos a veces dicen cosas que no sienten. Señora, con todo respeto, lo que yo vi aquí no fue un hijo que tuvo un mal momento. Lo que yo vi fue maltrato cruel y deliberado. Y tengo el video para probarlo». Francisco me dio su número de teléfono y me dijo que si alguna vez necesitaba su testimonio, él estaría dispuesto a ayudarme. Yo guardé el papelito en mi bolsa, sin imaginar que esa grabación se convertiría en algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Salí del banco con pasos lentos y pesados. El aire frío de febrero me golpeó la cara, pero yo ya no sentía nada. Era como si me hubiera vuelto de piedra por dentro. Caminé las 6 cuadras hasta mi casa en la colonia Doctores, una casita de 2 cuartos que había comprado con el dinero de la liquidación de mi esposo cuando murió hace 15 años. Al llegar, me senté en mi sillón viejo y comencé a recordar todo lo que había dado por ese hijo que ahora me despreciaba. Y las memorias llegaron como oleadas.
una tras otra, cada una más dolorosa que la anterior. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón, viendo las fotos que tenía sobre la mesita de centro. Fotos de Alejandro cuando era bebé, cuando hizo su primera comunión, cuando se graduó de la preparatoria. En cada una de esas fotos, yo estaba ahí, a su lado, sonriendo con orgullo maternal. Pero ahora esas sonrisas me parecían las de una mujer tonta, una mujer que había desperdiciado su vida entera. Recordé la noche en que nació Alejandro. Fue un parto difícil, de esos que duran horas y horas. Su papá, Roberto, se había emborrachado en la cantina para celebrar que iba a ser papá, y llegó al hospital cuando ya todo había terminado. Yo estaba sola cuando llegaron las contracciones más fuertes, sola cuando los doctores me dijeron que el bebé venía mal acomodado, sola cuando finalmente lo tuve en mis brazos por primera vez. Roberto murió cuando Alejandro tenía 18 años, un infarto fulminante mientras manejaba su taxi. Desde ese día, todo el peso de la familia cayó sobre mis hombros. Tenía que trabajar para mantener a mi hijo en la universidad. Tenía que pagar la renta, la comida, los libros, todo. Me empleé limpiando casas en las colonias ricas del sur de la ciudad. Condesa, Roma Norte, Polanco. Casas enormes donde las señoras me trataban como si fuera invisible. Trabajaba de lunes a sábado, a veces hasta los domingos cuando necesitaba dinero extra. Mis rodillas se hinchaban tanto que por las noches tenía que ponerme hielo para poder dormir. Mis manos se agrietaban por los productos de limpieza. Se me llenaban de cortadas y ampollas. Pero yo aguantaba todo con tal de que Alejandro pudiera estudiar su carrera de administración de empresas. Cuando él se graduó, yo estaba en primera fila en la ceremonia. Llevaba mi único vestido bueno, el negro que me había comprado para el funeral de Roberto, y que desde entonces solo usaba para ocasiones especiales. Alejandro se veía tan guapo con su toga y su birrete. Cuando dijeron su nombre y subió al estrado a recibir su diploma, lloré de alegría. Lloré porque, después de tantos años de sacrificio, mi hijo había logrado ser alguien en la vida. Después de la ceremonia, Alejandro me presentó con algunos de sus compañeros de clase. Todos venían de familias acomodadas. Se notaba en su forma de vestir, de hablar, de comportarse. Una muchacha muy elegante le preguntó a Alejandro a qué se dedicaba su mamá. «Mi mamá trabaja en el hogar», respondió él, sin voltear a verme. No dijo «mi mamá es empleada doméstica» o «mi mamá limpia casas». Dijo «trabaja en el hogar», como si fuera ama de casa, como si mi trabajo no fuera suficientemente respetable para sus nuevos amigos. Esa fue la primera vez que sentí que mi hijo se avergonzaba de mí, pero pensé que era normal. Los jóvenes a veces son así. Quieren impresionar a sus amigos. Conseguir trabajo después de la universidad no fue fácil para Alejandro. Pasaron meses enviando currículums, yendo a entrevistas, esperando llamadas que nunca llegaban. Durante todo ese tiempo, yo seguí trabajando para mantener la casa. Ya tenía 60 años y el cuerpo me pedía descanso, pero no podía parar. Mi hijo necesitaba ropa nueva para las entrevistas, dinero para el transporte, comida en la mesa. Una noche, después de otra entrevista fallida, Alejandro llegó a casa furioso. Aventó la puerta, tiró sus papeles sobre la mesa de la cocina y se desplomó en una silla. «¡Esto es una mierda!», gritó. «Nadie me da trabajo porque no tengo palanca, porque no conozco a nadie importante, porque vengo de esta pinche colonia de pobres. Mijo, ten paciencia», le dije sirviéndole un plato de comida. «Ya va a llegar tu oportunidad». «¿Paciencia?», me gritó. «Llevo 6 meses buscando trabajo. 6 meses. Y mientras tanto tú sigues trabajando como criada para mantenerme. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza que tu hijo de 23 años con carrera universitaria tenga que vivir del dinero que ganas limpiando casas ajenas?» Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Pero en lugar de defenderme, en lugar de recordarle todo lo que había sacrificado por él, le dije: «No me da vergüenza trabajar honradamente, mijo. Me da orgullo poder ayudarte». Alejandro me miró con una expresión que no supe interpretar entonces. Ahora sé que era desprecio. Ya desde ese momento mi hijo había comenzado a despreciarme. Finalmente consiguió trabajo en una empresa de seguros. Un trabajo modesto pero estable. Con el tiempo fue ascendiendo, ganando mejor sueldo, comprándose ropa más cara, un carro usado pero decente. Y conforme su situación mejoraba, la forma en que me trataba empeoraba. Empezó a llegar tarde a casa,
A veces ni llegaba. Cuando le preguntaba dónde había estado, me decía que no me metiera en sus asuntos. Dejó de comer conmigo. Decía que mi comida era muy simple, muy corriente. Cuando tenía visitas, me pedía que me quedara en mi cuarto para que no lo avergonzara frente a sus amigos. «Es que no sabes cómo comportarte con gente educada, mamá», me decía. «Es mejor que no salgas cuando tengo invitados». Yo obedecía sin protestar. Pensaba que era una etapa, que cuando madurara más, iba a valorar lo que había hecho por él. Pero con los años, el desprecio solo creció. Se mudó a un departamento en una colonia mejor y me visitaba cada vez menos. Cuando cumplí 65 años y me jubilé, pensé que tendríamos más tiempo para estar juntos, pero él parecía verme como una obligación molesta, como algo de lo que no podía deshacerse pero que le estorbaba. Y ahora, sentada en mi sillón a las 3 de la madrugada, recordando todo esto, finalmente entendí la verdad que había estado negando durante años. Mi hijo no solo no me amaba, me odiaba. Me odiaba porque le recordaba de dónde venía. Me odiaba porque mi existencia le avergonzaba. Me odiaba porque no había podido darle la vida privilegiada que él creía merecer. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. No salía de mi casa más que para lo indispensable. Iba a la tiendita de la esquina por lo necesario, pero evitaba a toda costa pasar cerca del banco. La humillación que había vivido ahí se había quedado grabada en mi memoria como una herida que no sanaba. Mi comadre Dolores vino a visitarme el viernes. Dolores y yo nos conocemos desde hace 30 años, cuando nuestros esposos trabajaban juntos en el mismo taxi sitio. Ella es la única persona en el mundo que me conoce de verdad, que sabe todo lo que he pasado con Alejandro. «Esperanza, te noto muy mal», me dijo sentándose en el sillón de enfrente. «¿Qué te pasa?» Al principio no le quise contar. Me daba vergüenza admitir que mi propio hijo me había humillado de esa manera, pero Dolores insistió tanto que al final le platiqué todo. Le conté lo que había pasado en el banco, las palabras crueles de Alejandro, la forma en que me había dejado temblando en esa fila. Dolores me escuchó en silencio, pero vi cómo su cara se iba poniendo más y más seria. Cuando terminé de hablar, ella estaba furiosa. «¡Ese desgraciado!», gritó. «¡Ese hijo de la chingada! ¿Cómo se atreve a tratarte así después de todo lo que hiciste por él?» «Dolores, no hables así de Alejandro», le dije. «Es mi hijo. Será tu hijo, pero es un malagradecido», me respondió. «Esperanza, tú no tienes la culpa de nada. Tú fuiste una madre ejemplar. Sacrificaste tu vida entera por ese muchacho. Te partiste el lomo trabajando para que él pudiera estudiar. Y así te paga». «Tal vez no fui una buena madre», murmuré. «Tal vez no supe educarlo bien». «No digas tonterías», me gritó Dolores. «Tú fuiste la mejor madre que pudo haber tenido. El problema no eres tú, Esperanza. El problema es que criaste a un egoísta, a un hombre sin corazón». Sus palabras me dolieron porque en el fondo sabía que tenía razón. Pero aceptar esa verdad significaba aceptar que había fallado en lo más importante de mi vida, ser madre. Dolores se quedó conmigo toda la tarde. Me ayudó a limpiar la casa, me hizo de cenar. Me obligó a comer aunque yo no tenía hambre. Cuando se iba a ir, me dijo algo que no pude sacarme de la cabeza. «Esperanza, ese muchacho te debe respeto. No importa qué problemas tenga en su vida. No tiene derecho a tratarte como basura. Y si no te lo da por las buenas, a lo mejor tienes que exigírselo». «¿Cómo?», le pregunté. «No sé, pero tiene que haber una manera. Lo que te hizo en el banco fue imperdonable, y todo mundo lo vio. Eso no puede quedarse así». Esa noche, después de que Dolores se fue, no pude dejar de pensar en sus palabras. Recordé el número de teléfono que me había dado Francisco, el guardia de seguridad. Recordé que me había dicho que tenía grabado todo lo que había pasado. Saqué el papelito de mi bolsa y me quedé viendo el número durante largo rato. ¿Para qué querría yo esa grabación? ¿Qué podía hacer con ella? Al principio pensé que nada. Pero después comencé a imaginar qué pasaría si otras personas vieran cómo me había tratado mi hijo. Si sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus jefes supieran la clase de hombre que era en realidad. No, no podía hacer eso. Era mi hijo. Por más que me hubiera lastimado, seguía siendo mi hijo. No podía exponerlo públicamente. No podía arruinar su vida por un momento de crueldad. Pero conforme pasaron los días, mi perspectiva comenzó a cambiar. Empecé a salir otra vez de mi casa, a enfrentar las miradas de curiosidad de los vecinos
que ya se habían enterado de lo que había pasado en el banco, porque los chismes vuelan rápido en los barrios como el nuestro. La señora de la tienda me miraba con lástima. El joven que vendía periódicos en la esquina me preguntó si estaba bien. Hasta el pastor de la iglesia donde voy los domingos me abordó para preguntarme si necesitaba ayuda. Era humillante saber que todos hablaban de mí, que todos sabían que mi propio hijo me había maltratado públicamente, pero al mismo tiempo comencé a darme cuenta de algo. Todas esas personas me veían como la víctima, no como la culpable. Veían lo que realmente había pasado. Una madre anciana siendo abusada por su hijo ingrato. Una semana después del incidente en el banco, me armé de valor y llamé a Francisco. Me contestó al segundo timbrazo. «¿Señora Esperanza?», me dijo. «Qué gusto escucharla. ¿Cómo está usted?». «Bien, mijo, gracias». Le mentí. «Te llamo porque quería preguntarte sobre ese video que me dijiste». «Claro, señora. Lo tengo guardado en mi teléfono». «¿Para qué lo necesita?». «Pues... no sé. Tal vez para nada. Pero quería saber si todavía lo tienes». «Por supuesto que sí, señora. Y déjeme decirle algo. He visto ese video como 10 veces desde que pasó, y cada vez me da más coraje. Lo que le hizo su hijo fue terrible, terrible». «Francisco, ¿tú crees que ese video podría servir para algo?», le pregunté. «¿A qué se refiere, señora?». «No sé. Para demostrar que lo que me hizo estuvo mal. Para que otras personas sepan cómo me trató». Francisco se quedó callado por un momento. «Señora, si usted quiere, yo puedo ayudarla a que ese video se haga público. Tengo un primo que trabaja en redes sociales, que sabe cómo hacer que los videos se vuelvan virales. Pero, ¿está usted segura de que quiere hacer eso?». No estaba segura de nada, pero por primera vez en mi vida sentí que tenía el poder de hacer algo, el poder de mostrar la verdad. Pasaron 3 días más antes de que tomara la decisión final. 3 días de darle vueltas y vueltas al asunto en mi cabeza. Por las mañanas pensaba que era una locura, que no podía hacer algo así contra mi propio hijo. Por las tardes me convencía de que tenía que hacerlo, de que era la única manera de que Alejandro entendiera lo que me había hecho. Fue el domingo en la iglesia cuando finalmente me decidí. Estaba sentada en mi banca de siempre, la tercera del lado derecho, escuchando el sermón del padre Martínez. Hablaba sobre el respeto a los padres, sobre el 4.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Sus palabras me cayeron como piedras en el corazón. Los hijos que maltratan a sus padres, decía el padre Martínez, cometen uno de los pecados más graves a los ojos de Dios, porque los padres son los representantes de Dios en la tierra, los que nos dan la vida y nos cuidan cuando somos vulnerables. Después de la misa, me acerqué al padre Martínez. Es un hombre joven, como de 40 años, que llegó a nuestra parroquia hace 2 años. Siempre me ha tratado con mucho respeto y cariño. «Padre, ¿puedo hablar con usted un momento?», le pregunté. «Por supuesto, doña Esperanza. ¿Qué la preocupa?». Le conté todo. Le hablé del incidente en el banco, de la grabación que tenía Francisco, de la posibilidad de hacer público el video. El padre Martínez me escuchó con atención, sin interrumpirme ni juzgarme. «Doña Esperanza», me dijo cuando terminé, «lo que le hizo su hijo fue muy grave, pero antes de tomar cualquier decisión, tiene que preguntarse, ¿qué busca usted con esto? ¿Venganza o justicia?». «No sé, padre. Solo sé que no puedo seguir viviendo con esta humillación. No puedo seguir pretendiendo que lo que pasó estuvo bien. Entiendo su dolor, doña Esperanza, y entiendo su necesidad de que se haga justicia. Pero piense también en las consecuencias. Si ese video se hace público, va a afectar no solo a su hijo, sino a usted también. ¿Está preparada para eso? Padre, yo ya no tengo nada que perder. Tengo 71 años. Estoy sola en el mundo. Mi único hijo me desprecia. ¿Qué más puede pasarme?». El padre Martínez suspiró profundamente. «Doña Esperanza, yo no puedo decirle qué hacer. Esa decisión es suya. Pero le voy a dar un consejo. Haga lo que haga. Hágalo por las razones correctas. No por odio, no por venganza, sino porque genuinamente cree que es lo justo». Salí de la iglesia con más dudas que respuestas. Pero esa tarde, mientras preparaba mi comida del domingo, sonó el teléfono. Era Alejandro. «Mamá», me dijo, y su voz sonaba normal, como si nada hubiera pasado. «Necesito que me prestes 5.000 pesos». No podía creer lo que estaba escuchando.
Después de lo que me había hecho en el banco, después de haberme humillado de esa manera, tenía el descaro de pedirme dinero. ¿Para qué los necesitas?, le pregunté. Para el enganche de un carro nuevo. El que tengo ya se está descomponiendo mucho y necesito algo más confiable para el trabajo. Alejandro, yo no tengo 5.000 pesos. Mi pensión apenas me alcanza para vivir. No me digas que no tienes, me gritó. Sé que tienes ahorros. Siempre has tenido dinero guardado para tus pendejadas. Mijo, por favor, no me grites, le dije. Y no tengo esa cantidad. Eres una mentirosa, me gritó más fuerte. Eres una pinche mentirosa egoísta. Yo te di los mejores años de mi vida y ahora que necesito tu ayuda me sales con que no tienes dinero. ¿Los mejores años de tu vida? No pude evitar preguntarle. Alejandro, yo fui la que te dio los mejores años de mi vida. Trabajé día y noche para que tú pudieras estudiar, para que tuvieras todo lo que necesitabas. ¡Ese era tu trabajo!, me gritó. Eso es lo que se supone que hacen las madres. No es como si hubieras hecho algo extraordinario. Sus palabras fueron como cuchilladas. En ese momento entendí que para él, todo mi sacrificio, todo mi amor, todo lo que había dado por él, no significaba nada. Era solo mi trabajo, algo que cualquier madre haría. Alejandro, le dije con voz temblorosa, después de lo que me hiciste en el banco, ¿cómo tienes el valor de pedirme dinero? ¿Qué? ¿Todavía estás llorando por eso? Por favor, solo te dije unas verdades que necesitabas escuchar. ¿Verdades?, le pregunté. ¿Qué verdades? Que eres una carga, mamá, que ya no sirves para nada, que deberías estar agradecida de que todavía me haga cargo de ti en lugar de meterte a un asilo. Esas fueron las palabras que rompieron el último hilo que me quedaba de esperanza. El último vestigio de amor maternal que tenía por él se desvaneció en ese momento. Alejandro, le dije con una voz que no reconocí como mía, nunca más vuelvas a hablarme así y nunca más me pidas dinero. ¿Me estás amenazando, vieja?, se rió. ¿Qué me vas a hacer? ¿Llorar? ¿Quejarte con los vecinos? Colgué el teléfono sin responder. Me quedé sentada en silencio durante largo rato, temblando de coraje y de dolor. Fue entonces cuando supe, con absoluta certeza, lo que tenía que hacer. Marqué el número de Francisco. «Mijo», le dije cuando contestó, «¿todavía me puedes ayudar con ese video?» Francisco llegó a mi casa esa misma tarde del domingo. Venía acompañado de su primo David, un muchacho delgado de unos 25 años que trabajaba manejando redes sociales para pequeños negocios. Los dos se veían nerviosos, como si entendieran la gravedad de lo que estábamos a punto de hacer. «Señora Esperanza», me dijo Francisco, «antes de empezar, quiero que esté completamente segura de esto. Una vez que el video se publique en Internet, ya no hay marcha atrás. Todo mundo lo va a ver». «Estoy segura», le respondí, aunque mi voz temblaba un poco. «Quiero que la gente sepa la verdad». David sacó su computadora portátil y me explicó cómo funcionaban las redes sociales. Me habló de Facebook, de YouTube, de TikTok, de palabras que yo apenas entendía. Pero lo que sí entendí fue esto. Si hacíamos las cosas bien, millones de personas podrían ver el video. El plan es subirlo a todas las plataformas al mismo tiempo, me explicó David. Vamos a usar un título que llame la atención. Vamos a poner etiquetas que hagan que más gente lo encuentre. Si el video se vuelve viral, su historia va a llegar muy lejos. ¿Viral?, pregunté. «Significa que mucha gente lo va a compartir, señora», me explicó Francisco. «Que se va a extender rápido por toda la Internet». Francisco me mostró el video en su teléfono. Verme ahí, temblando en esa fila, escuchar otra vez las palabras crueles de Alejandro, fue como revivir la pesadilla. Pero esta vez, en lugar de sentir solo dolor, sentí algo más, indignación, una indignación justa y necesaria. «El video está muy claro», dijo David. «Se ve todo perfectamente, se escucha cada palabra. Esto va a causar mucho impacto». «¿Qué va a pasar después?», les pregunté. «¿Qué va a pasar cuando Alejandro se entere?». Francisco me tomó de las manos con suavidad. «Señora, su hijo va a estar muy enojado. Probablemente va a tratar de intimidarla, de hacerla sentir culpable. Pero usted tiene que recordar que él fue quien hizo esto. Usted solo está mostrando la verdad». David agregó, «Señora, según lo que me ha contado Francisco, usted ha sufrido maltrato de su hijo durante años. Este video puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Puede ayudar a concientizar sobre la violencia hacia los adultos mayores.
No había pensado en eso. No había pensado en que mi historia pudiera ayudar a otras personas. Siempre había creído que mis problemas con Alejandro eran algo privado, algo de lo que debía avergonzarme. Pero tal vez tenían razón. Tal vez mi experiencia podía servir para algo más grande. Está bien, les dije. Háganlo. David trabajó en su computadora durante casi una hora. Editó el video, le puso títulos, escribió una descripción que explicaba lo que había pasado. El título que eligió fue «Hijo maltrata cruelmente a su madre, de 71 años en banco de la CDMX». Video viral. ¿Está lista, señora?, me preguntó David con el dedo sobre el botón de publicar. «Lista», le respondí. Y así, con un simple clic, mi historia se convirtió en pública. Mi dolor más íntimo, mi humillación más profunda, quedó expuesta para que todo el mundo la viera. Los primeros comentarios llegaron en minutos, gente expresando su indignación, su apoyo hacia mí, su repudio hacia Alejandro. En una hora, el video tenía cientos de visualizaciones. En 2 horas, miles. Para la medianoche del domingo, había llegado a 100.000 reproducciones. David me mostró algunos de los comentarios. «¡Qué hijo tan desgraciado! Esa señora no merece ese trato. Esto me parte el corazón. ¿Cómo puede existir gente tan mala? Hay que encontrar a este tipo y que pierda su trabajo. No merece nada. Apoyo total a la señora. Nadie merece ser tratado así». Era abrumador ver tanta solidaridad de parte de personas que no me conocían, pero también era aterrador saber que ya no había vuelta atrás. Francisco se quedó conmigo hasta tarde esa noche, asegurándose de que estuviera bien. Antes de irse, me dijo: «Señora, prepárese para lo que viene. Esto se va a volver muy grande. Van a querer entrevistarla a periodistas. Van a venir reporteros a su casa. Su hijo va a reaccionar. ¿Estás segura de que puede manejar todo eso?» «Ya no tengo miedo, mijo», le respondí. «Ya lo peor me pasó cuando mi propio hijo me humilló de esa manera. Lo que venga después ya no puede ser peor que eso. Me equivoqué. Lo que venía después iba a cambiar mi vida de maneras que jamás pude imaginar». El lunes por la mañana desperté con el sonido insistente de mi teléfono. Eran las 6 de la madrugada. Al principio pensé que era alguna emergencia, pero cuando vi el número, no lo reconocí. «¿Señora Esperanza Méndez?», me preguntó una voz femenina. «Habla Patricia Ruiz, del noticiero matutino de Canal 5. Queríamos hablar con usted sobre el video que se publicó ayer». «¿Cómo consiguió mi número?», le pregunté todavía confundida. «Señora, su historia se ha vuelto viral. Millones de personas han visto el video. Todos quieren conocer su versión de los hechos». Colgué el teléfono sin responder, pero inmediatamente volvió a sonar. Esta vez era otro reportero, de otro canal, y después otro, y otro más. En una hora recibí más de 20 llamadas de diferentes medios de comunicación. A las 8 de la mañana, cuando salí a comprar pan para el desayuno, me encontré con algo que jamás había visto en mi vida. Había como 15 personas paradas afuera de mi casa. Reporteros con cámaras, fotógrafos, gente con micrófonos. Todos querían hablar conmigo. «¡Señora Esperanza!», me gritaban. «Solo queremos hacerle unas preguntas. Cuéntenos su historia. ¿Cómo se siente después de que su video se volviera viral?». Me sentí abrumada, aterrorizada. Nunca había estado en el centro de tanta atención. Regresé corriendo a mi casa y cerré la puerta con seguro. Pero el teléfono siguió sonando toda la mañana. Fue hasta el mediodía que llamó Francisco. «Señora, ¿está usted bien?», me preguntó. «He visto las noticias. Su video ya tiene más de 5 millones de reproducciones. Está en todos los noticieros del país». «Francisco, estoy muy asustada», le confesé. «Hay mucha gente afuera de mi casa. No sé qué hacer». «Tranquila, señora. Esto es normal cuando algo se vuelve viral. ¿Quiere que vayas a ayudarla?». «Sí, por favor. No entiendo nada de lo que está pasando». Francisco llegó media hora después, abriéndose paso entre los reporteros. Cuando entró a mi casa, me explicó la magnitud de lo que había ocurrido. «Señora, su video no solo es viral en México, ya se está compartiendo en otros países. La gente está muy indignada con lo que le hizo su hijo. Hay páginas en Facebook con cientos de miles de seguidores que están pidiendo justicia para usted». «¿Justicia?», pregunté. «¿Qué tipo de justicia?». «Hay gente que está tratando de averiguar dónde trabaja su hijo, cuál es su nombre completo. Quieren que pierda su trabajo, que enfrente consecuencias por lo que le hizo.
Eso me asustó. Por más dolor que me hubiera causado Alejandro, no quería que perdiera su trabajo. No quería arruinar su vida completamente. Francisco, ¿se puede parar esto? ¿Se puede borrar el video? Señora, ya es demasiado tarde para eso. Aunque borráramos el video original, ya hay miles de copias en Internet. Esto ya tiene vida propia. Esa tarde decidí ver las noticias en la televisión. Mi historia era el tema principal en todos los canales. Vi mi cara en la pantalla. Escuché a los conductores hablando de la abuelita maltratada, del hijo del año. Algunos defendían mi decisión de hacer público el video. Otros la criticaban. Una conductora de noticias dijo: «Esta señora tuvo el valor de mostrar una realidad que muchas familias mexicanas viven en silencio, el maltrato a los adultos mayores». Pero un comentarista de otro canal opinó diferente. Exponer así a un hijo, por más que se haya comportado mal, no es correcto. Los problemas familiares se resuelven en privado. Cada opinión me generaba emociones diferentes. Por momentos me sentía validada, apoyada. Por momentos me sentía culpable, como si hubiera cometido una traición imperdonable. Fue a las 5 de la tarde cuando finalmente sonó la llamada que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Era Alejandro. «¿Qué chingados hiciste?», me gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. «Alejandro, por favor, no me grites», le dije. «No me digas que no te grite. Acabas de arruinar mi vida. Todo mundo en mi trabajo ya vio ese pinche video. Mis jefes me llamaron para preguntarme si era cierto». «¿Y qué les dijiste?», le pregunté. «¿Qué les iba a decir? Es obvio que soy yo. Está mi cara en el video. Está mi nombre en todos los noticieros. Pues tal vez ahora entiendas cómo me sentí yo cuando me humillaste frente a toda esa gente en el banco», le respondí con una valentía que no sabía que tenía. «Tú no entiendes nada», siguió gritando. «Yo tengo una carrera, un trabajo, una reputación, y tú acabas de destruir todo por tu pinche capricho». «No fue un capricho, Alejandro. Fue justicia». «¿Justicia? Tú no sabes lo que es la justicia. La justicia sería que te murieras de una vez y me dejaras vivir en paz». Esas últimas palabras me dejaron helada. Mi propio hijo acababa de decirme que prefería que me muriera. En ese momento supe, con absoluta certeza, que había tomado la decisión correcta. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y acontecimientos que nunca podré olvidar. Mi casa se convirtió en el centro de atención de todo el país. Reporteros de televisión, periodistas de periódicos, gente de redes sociales, todos querían hablar conmigo. Francisco se convirtió en mi protector no oficial. Venía todas las mañanas para ayudarme a lidiar con la multitud de gente que se congregaba afuera de mi casa. También me ayudaba a decidir a qué entrevistas acceder y cuáles rechazar. «Señora», me aconsejó, «es importante que cuente su historia, pero solo a medios serios, no a programas de chismes que la van a explotar». Accedí a dar mi primera entrevista formal a un programa matutino de mucho prestigio. La conductora, una señora elegante llamada María Elena Santibáñez, me trató con mucho respeto y dignidad. «Doña Esperanza», me preguntó, «¿por qué decidió hacer público este video tan doloroso?». «Porque ya no podía seguir callando», le respondí. Durante años aguanté el maltrato de mi hijo, pensando que las cosas iban a cambiar. Pero lo que pasó en el banco fue la gota que derramó el vaso. No podía seguir fingiendo que estaba bien. ¿Se arrepiente de haberlo hecho público? «No», respondí sin dudar. «Me duele que mi hijo esté sufriendo las consecuencias, pero él mismo se las buscó. Yo solo mostré la verdad». ¿Qué mensaje quiere darle a otras personas mayores que puedan estar viviendo situaciones similares? Que no se callen, que no aguanten maltrato de nadie, ni siquiera de sus propios hijos, que todos merecemos respeto, sin importar la edad que tengamos. La entrevista se transmitió ese mismo día y tuvo muchísimas reacciones positivas. La gente me escribía mensajes de apoyo a través de las redes sociales que manejaba David, el primo de Francisco, pero también llegaron mensajes de otras personas mayores contándome historias similares. Una señora de Guadalajara me escribió: «Doña Esperanza, usted me dio el valor para denunciar a mi hijo que me golpea cuando está borracho». Un señor de Monterrey me contó: «Mi hija me robó todos mis ahorros y me corrió de mi casa. Gracias a su ejemplo, decidí demandarla». Me daba cuenta de que mi historia había tocado una fibra muy sensible en la sociedad mexicana.
El maltrato a adultos mayores era más común de lo que yo había imaginado. Pero también llegaron noticias preocupantes sobre Alejandro. Francisco me contó que había encontrado información en redes sociales sobre la situación de mi hijo. Señora, su hijo está pasando por momentos muy difíciles, me dijo. La empresa donde trabaja lo suspendió temporalmente mientras investigan lo que pasó. Sus vecinos lo están hostigando. Hay gente que va a gritar insultos afuera de su departamento. ¿Tan grave está la situación?, le pregunté. Muy grave, señora. El video ya tiene más de 20 millones de reproducciones. Su hijo se ha convertido en el hombre más odiado de México. Esa información me generó sentimientos encontrados. Por un lado, sentía que finalmente se estaba haciendo justicia. Por otro lado, no podía evitar preocuparme por él. A pesar de todo lo que me había hecho, seguía siendo mi hijo. Una semana después del incidente, recibí una llamada inesperada. Era la directora de recursos humanos de la empresa donde trabajaba Alejandro. Señora Méndez, me dijo, la llamo para informarle que hemos tomado la decisión de despedir a su hijo. Lo que hizo es incompatible con los valores de nuestra empresa. ¿Van a despedirlo?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Ya lo despedimos, señora. Consideramos que una persona que maltrata a su madre de esa manera no puede representar a nuestra empresa. Cuando colgué el teléfono, me sentí terrible. Por más que Alejandro me hubiera lastimado, no quería que perdiera su trabajo. Eso era ir demasiado lejos. Esa tarde Alejandro volvió a llamarme, pero esta vez su voz era diferente. Ya no sonaba furioso, sonaba derrotado. Mamá, me dijo, y por primera vez en años escuché vulnerabilidad en su voz. Me corrieron del trabajo. Lo sé, le respondí. Me llamaron para decírmelo. No encuentro trabajo en ningún lado. En todas las empresas donde he ido a pedir empleo, ya conocen mi historia. Nadie me quiere contratar. Lo siento, mijo, le dije, y era sincero. No quería que llegara a ese extremo. ¿Lo sientes?, me preguntó. ¿En serio lo sientes? Porque tú fuiste la que causó todo esto. Yo no causé nada, Alejandro. Tú causaste todo esto cuando decidiste humillarme en ese banco. Se quedó callado por un momento largo. Mamá, necesito que hagas algo por mí. Necesito que salgas en televisión y digas que todo fue un malentendido, que yo no quise decir esas cosas, que estaba estresado, que me perdones. ¿Quieres que mienta?, le pregunté. Quiero que me ayudes como yo te ayudé durante años. ¿Cómo me ayudaste? ¿Cuándo me ayudaste? Te di dinero cuando lo necesitabas. Te llevé al doctor cuando estabas enferma. Nunca te dejé sola completamente. Era increíble, incluso en ese momento. Cuando su vida se estaba desmoronando por sus propias acciones, seguía sintiéndose como la víctima. Seguía creyendo que yo le debía algo a él, en lugar de reconocer todo lo que él me debía a mí. Alejandro, le dije, no voy a mentir para salvarte. Tú metiste las manos en el fuego. Ahora aguántate las quemaduras. Pinche vieja egoísta, me murmuró antes de colgar. Esa noche no pude dormir. Por primera vez desde que había empezado todo esto, comencé a dudar si había hecho lo correcto. La duda que había comenzado esa noche creció como una semilla venenosa en mi corazón. Durante los siguientes días, mientras seguían llegando reporteros y mensajes de apoyo, yo no podía dejar de pensar en Alejandro, en lo que le estaba pasando, en si yo tenía parte de la culpa de su situación actual. Dolores vino a visitarme y me encontró muy deprimida. ¿Qué te pasa, Esperanza?, me preguntó. Deberías estar feliz. Todo el país te está apoyando. Eres una heroína para las personas mayores. No me siento como una heroína, le confesé. Me siento como una madre que destruyó a su hijo. No digas tonterías, me regañó. Ese muchacho se destruyó solito con sus acciones. Tú solo mostraste la verdad. Pero tal vez había otras maneras de resolver el problema. Tal vez debí hablar con él primero, darle una oportunidad de explicarse. ¿Explicarse? Dolores me miró como si hubiera dicho una locura. ¿Qué explicación puede haber para tratar así a tu madre? Esperanza, ese hijo tuyo te maltrató durante años. Durante años. Lo que pasó en el banco fue solo la vez que alguien lo grabó. Tenía razón, pero aún así no podía quitarme de encima la sensación de que tal vez había actuado por venganza y no por justicia, como le había dicho al padre Martínez. 3 días después, recibí una visita inesperada. Era la esposa de Alejandro, Carmen, una muchacha que había conocido hace 2 años, pero con la que apenas había tenido contacto. Carmen venía con mi nieta Sofía,
una niña de 4 años que casi no conocía porque Alejandro rara vez me la traía a visitar. «Señora Esperanza», me dijo Carmen con los ojos rojos de tanto llorar. «Necesito hablar con usted». Las invité a pasar. Sofía era una niña hermosa, con los ojos grandes de su mamá y la sonrisa que Alejandro había tenido cuando era pequeño. Me partió el corazón ver a mi nieta, saber que también ella estaba sufriendo las consecuencias de todo este desastre. «Señora, no vengo a pedirle que retire la denuncia ni nada de eso», me dijo Carmen. «Vengo porque quiero que sepa que yo también he sufrido con Alejandro». «¿Cómo?», le pregunté. «Él me trata igual que como la trataba a usted. Me grita, me humilla, me dice que soy una inútil. La diferencia es que yo nunca tuve el valor de hacer lo que usted hizo». Carmen me contó historias terribles. Me habló de las veces que Alejandro le había gritado frente a la niña, de cómo la había humillado frente a sus amigas, de cómo controlaba todo el dinero de la casa y la hacía sentir como si fuera una carga. Cuando vi el video de lo que le hizo en el banco, me dijo, «No me sorprendí, me dolió, pero no me sorprendió, porque así es él, así trata a todas las mujeres en su vida». «¿Por qué no me habías contado esto antes?», le pregunté. «Porque él me tenía prohibido hablar con usted. Me decía que usted era una mala influencia, que era una mujer amargada que me iba a llenar la cabeza de ideas raras». Mientras Carmen me contaba todo esto, Sofía jugaba en el suelo con unos juguetes viejos que yo tenía guardados de cuando Alejandro era niño. La niña parecía tranquila, pero de vez en cuando miraba a su mamá con una expresión de preocupación que me partía el alma. «Carmen, ¿qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Voy a divorciarme de él», me respondió con determinación. «Ya tomé la decisión. No quiero que Sofía crezca viendo cómo su papá maltrata a su mamá. No quiero que aprenda que eso es normal». «¿Y dónde van a vivir?». «Mi mamá me dijo que puedo regresar a su casa mientras me acomodo». «No va a ser fácil, pero es mejor que seguir aguantando esto». Carmen se quedó conmigo toda la tarde. Me contó más detalles sobre la personalidad de Alejandro, cosas que yo no sabía o que había preferido ignorar. Me habló de su manera de manipular a la gente, de cómo siempre se las arreglaba para hacerse la víctima, de su incapacidad total para aceptar responsabilidad por sus actos. «Señora Esperanza», me dijo antes de irse, «usted hizo lo correcto. Yo sé que debe estar sintiéndose culpable, pero no debería. Alejandro necesitaba que alguien le pusiera un alto. Necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero perdió su trabajo, Carmen. Su vida está arruinada». «Su vida no está arruinada», me corrigió. «Su vida está cambiando. Y tal vez este cambio lo obligue a reflexionar sobre la clase de persona que ha sido». Después de que Carmen y Sofía se fueron, me quedé pensando en todo lo que me había contado. Me daba cuenta de que el maltrato de Alejandro no era algo exclusivo conmigo. Era un patrón de comportamiento que repetía con todas las mujeres importantes en su vida. Esa noche, por primera vez desde que había comenzado todo este asunto, logré dormir tranquila, porque finalmente entendí que no había arruinado la vida de mi hijo. Había expuesto la verdad sobre quién era realmente. Y esa verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. Un mes después del incidente en el banco, mi vida había cambiado completamente. Ya no era solo Esperanza Méndez, la señora jubilada que vivía sola en la colonia Doctores. Ahora era la abuelita del video viral, la mujer que había tenido el valor de denunciar públicamente el maltrato de su hijo. Francisco siguió visitándome regularmente, pero ya no como mi protector, sino como mi amigo. David, su primo, había creado páginas oficiales en redes sociales para mí, donde compartía mensajes sobre el respeto a los adultos mayores y respondía a las miles de personas que me escribían pidiendo consejos. Recibí invitaciones para dar conferencias en universidades, para participar en programas de televisión serios, para escribir un libro sobre mi experiencia. Por primera vez en mi vida, a los 71 años, me sentía importante. Me sentía útil para algo más grande que yo misma. Pero la transformación más importante no era la pública, sino la privada. Era la manera en que había aprendido a valorarme a mí misma, a no permitir que nadie me tratara mal, a entender que merecía respeto y dignidad. Una tarde de abril, mientras regaba las plantas de mi pequeño patio, sonó el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta, me encontré con Alejandro. Pero no era el mismo hombre arrogante y cruel que me había humillado en el banco. Este Alejandro se veía demacrado, más delgado, con ojeras profundas y una expresión de derrota total. «Hola, mamá»,
me dijo en voz baja. «Hola, Alejandro», le respondí sin moverme de la puerta. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Dudé por un momento. Tenía miedo de que viniera a insultarme otra vez, a tratar de manipularme para que lo ayudara. Pero algo en su postura, en su voz, me hizo pensar que esta vez era diferente. «Pasa», le dije. Se sentó en el mismo sillón donde había crecido, donde había hecho sus tareas de la escuela, donde había visto televisión durante su infancia y adolescencia. Por un momento volví a ver al niño que había sido, al niño que yo había amado con todo mi corazón. «Mamá, vengo a pedirte perdón», me dijo, y por primera vez en años vi lágrimas en sus ojos. «¿Perdón por qué?», le pregunté. «Por todo, por la manera en que te traté en el banco, por la manera en que te he tratado durante años, por hacerte sentir que no valías nada cuando tú lo diste todo por mí». Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cautelosa. Alejandro siempre había sido muy hábil con las palabras cuando necesitaba algo. «¿Por qué ahora?», le pregunté. «¿Por qué vienes a pedirme perdón hasta ahora?». «Porque hasta ahora entendí lo que realmente hice», me respondió. «Cuando perdí mi trabajo, cuando Carmen me dejó, cuando todos mis amigos me dieron la espalda, me quedé completamente solo. Y en esa soledad tuve que enfrentar la verdad sobre mí mismo». «¿Qué verdad?». «Que soy igual que mi papá», me dijo, y se quebró completamente. «Que me convertí en el mismo hombre que nos hizo sufrir a los dos cuando yo era niño». Roberto, su padre, había sido un hombre difícil. Bebía demasiado, gritaba mucho, siempre estaba enojado con el mundo. Pero nunca había relacionado el comportamiento de Alejandro con el de su padre. «Alejandro, tu papá tenía sus problemas, pero él nunca me humilló públicamente como tú lo hiciste». «Tienes razón», me dijo. «Yo fui peor que él, mucho peor». Alejandro me contó que había estado yendo a terapia psicológica, que había comenzado a entender los patrones de comportamiento que había desarrollado. Me habló de su necesidad de controlar, de su incapacidad para manejar la frustración, de cómo había desquitado conmigo todas sus inseguridades y miedos. «Mamá, yo sé que no tengo derecho a pedirte que me perdones», me dijo. «Sé que lo que te hice fue imperdonable, pero quería que supieras que estoy tratando de cambiar, que estoy tratando de convertirme en el hombre que tú merecías que fuera tu hijo». «¿Y Carmen? ¿Y Sofía?», le pregunté. «Carmen tiene razón en divorciarse de mí. Yo también la maltraté a ella. Pero espero que algún día, cuando haya cambiado de verdad, pueda tener una relación sana con mi hija. No quiero que Sofía crezca con un padre que la maltrate, como yo crecí». Nos quedamos en silencio durante largo rato. Yo lo observaba, tratando de determinar si sus palabras eran sinceras o si era otra manipulación. Pero algo en sus ojos, algo en su manera de hablar, me decía que esta vez era real. «Alejandro», le dije finalmente, «aprecio que hayas venido a pedirme perdón, pero el perdón no se da de la noche a la mañana. Se gana con acciones, no con palabras». «Lo sé», me respondió, «y no espero que me perdones ahora. Solo espero que algún día puedas ver que realmente cambié». «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Conseguí un trabajo en una empresa pequeña. No es gran cosa, pero es honesto. Voy a seguir en terapia. Voy a tratar de reconstruir mi vida, pero esta vez de la manera correcta». Antes de irse, Alejandro me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Mamá, a pesar de todo lo que pasó, quiero que sepas que admiro lo que hiciste. Tuviste el valor de defenderte cuando yo pensé que nunca lo harías. Me enseñaste que las acciones tienen consecuencias, algo que nadie más me había enseñado». Cuando se fue, me quedé sentada en mi sillón durante horas, procesando todo lo que había pasado. Por primera vez desde el incidente en el banco, sentí algo parecido a la esperanza. No la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, porque eso era imposible, sino la esperanza de que tal vez, algún día, pudiéramos construir una relación nueva, basada en el respeto mutuo y no en el miedo. Esa noche, mientras escribía en el diario que había comenzado a llevar desde que me volví famosa, anoté estas palabras. «Hoy aprendí que a veces el amor más grande que puedes darle a alguien es mostrarle las consecuencias de sus acciones y que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces, sin importar la edad que tengas». A mis 71 años, finalmente había aprendido a amarme a mí misma, y esa, tal vez, fue la lección más valiosa de toda esta experiencia.